diputado Leonardo Bonilla. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas. El voto en el exterior es una exigencia de los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras desde hace más de 12 años. Es una exigencia en función de un derecho adquirido, un derecho constitucional. Un salvadoreño que deja las fronteras de nuestro país no pierde sus derechos constitucionales. Si renuncia a la ciudadanía, podrá perder sus derechos políticos, sus derechos civiles y políticos. Mientras tanto, dentro o fuera de El Salvador, sigue siendo salvadoreño y sigue siendo sujeto de derechos. Tiene derecho a la pensión, así trabaja en el extranjero, tiene derecho al voto en el exterior, tiene derecho a la educación, a la salud y a todos los derechos que la Constitución consigna para un salvadoreño. La exigencia del voto en el exterior, yo no la veo extraña para los salvadoreños en el exterior. ¿Por qué no tiene potestad de decidir un salvadoreño que reside fuera de nuestras fronteras? Solo porque no está acá. ¿Acaso no han dejado familia acá? ¿Acaso no es el salvadoreño en el exterior quien sostiene la economía del país con las remesas que, indiferentemente de en qué la gasta cada familia, dinamizan la economía de nuestro país? ¿Acaso no es un derecho no solo adquirido, sino ganado y legítimo? Hay algunos argumentos de algunos salvadoreños que dicen que el que se fue del país no tiene derecho a votar. Pero bien, no vamos a analizar si tienen o no el derecho porque la Constitución se lo reconoce y eso lo sabemos. ¿Que es caro? Por supuesto que será caro. Así como es cara la seguridad. 91 millones de dólares, 28 millones de dólares pide el Ejecutivo y si es necesario dárselos para que haya seguridad, pues es caro. Pero no le vamos a decir, mire, no garantice la vida de los salvadoreños porque es caro. No le demos derecho al voto en el exterior porque es caro. La Sala de lo Constitucional le dio una orden a esta Asamblea y en reiteradas ocasiones hemos dicho, nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir. Si prometimos cumplir y hacer cumplir la Constitución, también nos sometemos al mandato de la Sala de lo Constitucional en la autoridad que le corresponde, que es en materia constitucional. La Sala estableció cuáles eran los parámetros y los criterios que debía tener la ley de voto en el exterior. Ahora bien, qué curioso que cuando la Comisión de Reformas Electorales se le consultaba sobre el voto en el exterior, decían que ya no estábamos a tiempo, que no había presupuesto y se ponían una serie de excusas. Hasta hace algunos días no se veía posible que surgiera un dictamen favorable para el voto en el exterior. Ahora resulta que el Ejecutivo advierte que la Asamblea no va a cumplir, probablemente no va a cumplir con la orden de la Sala de lo Constitucional de legislar en materia de voto en el exterior y deciden, con las facultades que tiene constitucionalmente el Ejecutivo, el presidente de la República presentar una iniciativa de ley de voto en el exterior adicional a las que ya se habían presentado. Yo soy uno de los mocionantes, entre otros diputados, de un proyecto que presentó una organización de la sociedad civil con un estudio muy fundamentado sobre el voto en el exterior, en el que se pide que el voto en el exterior sea electrónico. Ya no podemos seguir en el pasado. ¿Que es caro? Sí, estamos claros. Pero el Ejecutivo también ha estado en la disposición de decir que se va a financiar al Tribunal Supremo Electoral para hacerle frente a la compra de equipo y de software. La propuesta que nosotros presentábamos iba más allá incluso, no solo de garantizarle el voto en el exterior a los salvadoreños que residen en otros países, sino también de crear una circunscripción para que aquellos salvadoreños que viven fuera de nuestra patria puedan postularse como candidatos a diputados desde el exterior y ser electos por salvadoreños que viven en el exterior, como ya sucede en otras latitudes del mundo. Ahora el Ejecutivo hace una propuesta que si está bien o está mal, habría que analizarla. Pero la propuesta, si no me equivoco, llegó esta semana. Y justo cuando llega la propuesta del Ejecutivo, se decide de forma inmediata darle análisis a las propuestas que ya estaban en esta Asamblea Legislativa.
Ha sido ahora que se convocó a la Comisión de Asuntos Electorales para discutir el tema del voto en el exterior de forma sorpresiva. Y qué casualidad que a días de haber sido presentada la del Ejecutivo. La propuesta que se va a discutir, está discutiendo en este momento, contempla la forma tradicional en la que se emitió el voto en las presidenciales anteriores y no contempla la posibilidad del voto para las alcaldías. Y además no contempla la posibilidad del voto electrónico. ¿Por qué, si entró una propuesta del Ejecutivo, no se le dio el análisis? Y como se hace generalmente en las comisiones, cuando hay varias propuestas en un mismo sentido, se hace un cuadro comparativo y se elabora un proyecto en función de las diferentes propuestas que se han planteado. Eso da un mal mensaje a la población, que vamos a cumplir con una orden de la Sala de lo Constitucional a medias. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento y la razón de no analizar la propuesta del Ejecutivo? Fui a la conferencia de prensa que dio el vicepresidente de la República y tengo que darle la razón. Es cuestionable. ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente? Si acá se aprueba estas reformas para el voto en el exterior, nos guste o no nos guste, el Ejecutivo tiene la facultad de ejercer el control constitucional y decir si parecen estas reformas constitucionales o no, convenientes o no. Pero si el Ejecutivo mismo ha dicho que por caro que sea, le ha dado instrucciones al ministro de Hacienda para financiar al Tribunal Supremo Electoral para que haya voto electrónico, ¿por qué no estudiar esa propuesta? Que si al Ejecutivo le conviene, o que al partido en el gobierno, o que al partido que está apoyando al presidente de la República le conviene el voto en el exterior porque según las encuestas lo favorece. Bueno, qué bien por ellos, pero por la democracia, los salvadoreños en el exterior tienen el derecho a emitir su voto y a emitirlo de una forma ágil y rápida. Eso se supone que es el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Que nadie vota en Estados Unidos o en otras partes del mundo en las elecciones de El Salvador, por supuesto. ¿Y cómo una persona va a viajar 12 horas hasta un consulado para emitir una votación cuando es perder un día de trabajo y tiene que enviar dinero a El Salvador? Por supuesto que estoy en la disposición de apoyar reformas para el voto en el exterior. Soy uno de los mocionantes de una propuesta que va más allá de permitirle votar al salvadoreño en el exterior, repito, y que planteamos que se cree una circunscripción electoral especial. Pero también ya se ha expresado el vicepresidente de la República y el presidente de la República diciendo que ejercerán el control constitucional. Y entonces, ¿para qué vamos a aprobar algo a la carrera cuando ya el presidente ha dicho que va a ejercer ese control? Así es que invito a las diferentes fracciones para que analicemos y, de ser posible, se discuta la posibilidad de que este dictamen regrese a la comisión, que espere la propuesta del presidente de la República y que se haga un análisis de los dos proyectos y se tome la mejor decisión. Y si la propuesta que el presidente de la República está presentando no es conveniente, pues no la aprobemos, si esa es la facultad de esta asamblea. Cada quien con su control, cada quien con las facultades que la Constitución establece. El presidente podrá vetar y esta asamblea también podrá observar la propuesta que el presidente de la República ha enviado. Porque en materia legislativa, la Asamblea Legislativa es la que tiene la autoridad. Pero ¿por qué no lo hacemos? Yo propongo que esta propuesta pase nuevamente a la comisión, que se estudie, y todavía tenemos tiempo para hacer un proyecto que vaya en función de agilizar el voto y garantizar el voto para los salvadoreños en el exterior. Así que, presidente, le pido que someta a votación el hecho de que este dictamen pueda regresar a la Comisión de Reformas Electorales y poder analizarlo en conjunto con el proyecto presentado por el presidente de la República. Gracias.